qué alegría poder festejar nuevamente el Día de la Mamá. En realidad debería ser cada día un elogio y honor a aquellas que nos han brindado su amor y nos brindan, ¿no? Bueno, aquellos que ya no tenemos a nuestra mamá, nos recordamos de ese amor inalterable, ese amor siempre constante de una madre. Sin duda es algo que Dios ha puesto allí en ese corazón. Podríamos decir un amor celestial. Es un amor de un corazón tan tierno que Dios lo puso allí para tener ese amor hacia su hijo. La primera palabra que un niño aprende creo que es la de mamá, ¿no? Mamá, porque es la que está allí constantemente. Es un nombre de cariño, de ternura que tenemos hacia nuestras madres, por toda esa consagración y esa dedicación que tienen las madres por sus niños. Primeramente en ese sacrificio que tienen allí, teniéndolas en su vientre. Una experiencia tan sin igual, compartiendo allí el mismo alimento que va ingiriendo la madre. Hasta ahí sabemos que después las madres tienen que calcificarse a medida que van pasando los años. Bueno, ese bebé va sacando calcio de la mamá. O aquella madre que estuvo ciertamente a nuestro lado noche y día al comienzo, dándonos de comer y después enseñándonos y protegiéndonos, hasta llorando a veces cuando su hijo enferma. Y sabemos de la preocupación de una madre cuando van creciendo aún los niños, ¿no? Los niños y no tan niños, ¿no? Porque ahí está grande ya alguno que dice, no, comé bien, abrigate, volvé temprano. Y esa madre que se desvela por sus hijos cuando todavía no regresan a su casa. Como decía un filósofo francés que se llamó Ernesto Bersot, muchas maravillas hay en el universo, pero la obra maestra de la creación es el corazón materno. El corazón materno es algo tan tierno que Dios lo creó. Una madre que está allí constantemente para alentar a sus hijos, que se goza con los triunfos de sus hijos. Y hoy quisiera ver la historia en la palabra del Señor. Hay tantas historias hermosas en la palabra del Señor de mujeres admirables. Y hoy quisiera ver la vida de una mujer que se llamó Jocabed, que fue la madre de ¿quién? De Moisés. Y el título que puse para este sermón es un poco largo, pero después vamos a ir viéndolo, ¿no? ¿Por qué puse así, ¿no? Y es la fe de una madre y la providencia de Dios. O sea, cómo Dios va a obrar y Dios obra juntamente con la fe. Dios está allí constantemente viendo, dirigiendo cada circunstancia, cada ocasión de nuestra vida. No es que Dios está ausente en nuestra vida, Dios está siempre, constante, dirigiendo las circunstancias y las cosas que nos suceden. He tomado el pasaje para poder predicar allá en el libro de Éxodo. Si me acompañan en el capítulo 1, vamos a ver también parte del capítulo 2, desde el versículo 1 al 10. Dice así la palabra del Señor en Éxodo, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros.
Ahora, pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Miremos el capítulo 2, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Admirable, ¿no es cierto?, la historia que nos presenta aquí la palabra del Señor. Aquí vemos, aunque no nombra el nombre de Jocabed ni el nombre de Amram, después vamos a ver que fueron los padres de Moisés, vemos una situación bastante difícil la cual estaba pasando el pueblo de Israel, y estaban en manos, como hoy diríamos, un dictador, un cruel dictador que disponía de la vida de sus habitantes. Pero sabemos que sobre este fuerte hay otro más fuerte, y ese fuerte es Dios. Dios controla la vida de todos los seres humanos en este mundo, aún de los gobernantes, y Dios tiene un propósito, y sin duda Dios tenía un propósito para con la nación de Israel. Y vemos allí que
Dios permitió que los hijos de Israel estuviesen en Egipto por 430 años y ellos tuvieron que clamar por causa de la esclavitud que allí les fue oprimiendo. Ellos se sentían tan cómodos en Egipto, pero Dios quería sacarlos de ese lugar de esclavitud. Los hebreos tuvieron que construir ciudades, pero esto no bastó para oprimirlos, sino que también el rey, el faraón, quiso destruirlos, borrarlos prácticamente, ¿no? Que los niños varones sean ahogados o cuando nacieran matarlos. Pero sabemos que Dios está en su trono, Dios no se ha movido de ese lugar y Dios controla y dirige y ordena y manda que acontecen en este mundo, están dirigidos todos por Dios. Y Dios en este tiempo levantó a esta mujer de fe. Y vamos a ver la fe de esta madre puesta en práctica. Y lo primero que vemos aquí es que la fe de esta madre estaba llena de coraje y sin temor. Cuando el rey había dicho que los niños tenían que morir, dice la palabra del Señor, fíjense allá en Hebreos capítulo 11, versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era niño hermoso y no temieron el edicto del rey. No temieron el edicto del rey. Y eso es fe. Fe es confianza en el Señor. Como dice allí nomás en Hebreos 11, 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es la fe. Fe es confianza en Dios. Fe es no temer las circunstancias, más bien temer a Dios, no temer a los hombres. ¿A quién hay que temer? A Dios. Proverbios 14, 26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová. Oh, aquella madre que teme a Dios. Como dice allí las Escrituras en Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Aquí vemos a esta mujer que temía al Señor. ¿Y qué es lo que da ese temor a Dios? Da confianza, da valor, da fuerzas. Esa fuerza que esta mujer tenía de esconder a su hijo por 3 meses, como dice allí en Éxodo capítulo 2, la que concibió, versículo 2, y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. ¿Quién era la mamá de Moisés? En Éxodo 6:20 te dice, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. O sea, ¿quién era Jocabed? Jocabed era la tía de Amram. Acuérdense que en ese tiempo todavía Dios no había dictado la ley de que no se tenían que casar entre parientes. Pero hasta aquí sí se podían casar. Y allí las Escrituras nos dice que aparte de Moisés, antes de Moisés tuvo, la Biblia dice, a Miriam o María y después Aarón. Y el último era Moisés. Bueno, la situación en la cual estaban teniendo un hijo era un tiempo donde este rey malvado allí decretó el asesinato de los niños. Pero dice las Escrituras que no temieron. Es interesante lo que dijo Abraham Lincoln, que fue un presidente estadounidense. Nació en 1808 y murió en 1865. Dice, todo lo que soy o espero ser, se lo debo a la angelical solicitud de mi madre.
Y gracias a Dios por el valor de esta mujer que no permitió que su hijo muriera. Estuvo allí firme, concibió, dio a luz y lo guardó. Qué triste hoy en día cómo se habla tanto del aborto y cómo tantos bebés son asesinados en el vientre o fuera. Es impresionante la cantidad de niños que mueren en el mundo, no nacidos. Pero esto la Escritura lo condena y va a haber un juicio sobre este mundo. La Biblia nos dice claramente que la vida comienza en la concepción. En el Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. En el momento de la concepción ya hay vida, ya hay vida. Y este mundo vemos cómo asesina, mata. Y en Proverbios 6, 16 y 17 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Cómo se ha aprobado el aborto allá en Argentina? Y bueno, prácticamente en tantos países que uno dice países del primer mundo, en Estados Unidos, en Israel, en Europa es algo común, el asesinato. La palabra de Dios es clara. En Proverbios 31:8 dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Oh, que pudiésemos orar y clamar al Señor. Bueno, acá vemos que esta madre fue una madre que no temió. Fue una madre con valor, con ese valor que solo Dios da a aquellas madres que tienen su fe en Cristo, que tienen su fe en Dios. Pues aquellas madres que no tienen ese temor de Dios, abortan, asesinan. Hay consecuencias después de todo esto. Hay muchas consecuencias que una madre no puede quitarse. He conocido a varias mujeres que hasta me pidieron consulta porque no tienen paz después de que han abortado a su bebé. No tienen paz, pero solo la paz del Señor viene cuando una mujer viene a los pies del Señor Jesucristo pidiéndole temor. Ese temor que viene por haber creído en el Señor Jesucristo va a dar valor, va a dar ese coraje. El segundo punto que vemos aquí es una madre de fe que ve como una bendición a sus hijos. En el versículo 2 dice, allí en el capítulo 2 de Éxodo, dice: cuando ella vio que era un niño hermoso, lo escondió por 3 meses. ¿Qué niño no es hermoso, no? Para una madre. Hay excepciones, pero para todas las madres y todos los padres, ¿no es cierto? Sus hijos son hermosos. José Martí, que fue un político y escritor cubano de 1853 y murió en 1895, dijo: hay un solo niño bello en el mundo y cada madre lo tiene. Cada madre ve a cada uno de sus hijos hermosos. Y dice aquí las Escrituras que viéndolo que era hermoso. Es tan interesante que allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 23, dice que sus padres vieron que el niño era hermoso. O sea, su madre vio que era hermoso. Después dice en Hebreos 11:23, sus padres vieron que era hermoso. Es algo natural que para nosotros, nuestros hijos, aquellos que hemos criado, sean hermosos, sean bellos, cada uno de ellos. Pero ¿para quién más es hermoso? Dios lo ve hermoso. Y fíjense, en Hechos capítulo 7, versículo 20, dice: en aquel mismo tiempo
nació Moisés y fue agradable a Dios. Y esta palabra en otras versiones se traduce y fue hermoso para Dios. Para la mamá fue hermoso, para los padres fue hermoso, para Dios es hermoso. La Biblia dice en Mateo 19:14, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Oh, cuánto apreciamos a nuestros hijos, ¿no es cierto? Lo vemos hermoso, pero para Dios es hermoso. ¿Por qué para Dios es hermoso? Porque el alma del ser humano es precioso para Dios. Dios no quiere que, dice las Escrituras, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 3, versículo 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cada niño que nace en este mundo es hermoso para Dios. Su alma es hermosa. Dios no quiere que ninguno perezca. Cuanto más nosotros como padres, como vamos a ver en el versículo siguiente, una madre de fe protege a sus hijos. Dice la Biblia acá que lo escondió por 3 meses. Y esa es una madre que protege, es una madre de fe que protege, que cuida. Sabemos que los hijos en el colegio a veces, vemos algunas madres que van y están allí hablando e intercediendo por sus hijos cuando ellos son atacados por otros, ¿no? Se burlan, se usa mucho esta palabra hoy, bullying. Y vemos como algunas madres y hasta padres también van. Bueno, proteger a nuestros hijos, pero no solo protegerlos en ese aspecto de cuidarlos, sino también en el sentido en su salud física, nada que los dañe. Y también tenemos que, hay padres que disciplinan a sus hijos. Es también una forma de proteger. La Biblia dice en Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. También la disciplina, esta palabra disciplinar, es educarle a sus hijos, porque el día de mañana las Escrituras nos dice que ese niño que ha sido instruido en los caminos de Dios jamás se va a olvidar. Y esa es una forma de proteger también a nuestros hijos, no solo en el sentido físico, pero también en el sentido espiritual. Debemos proteger a nuestros hijos en su alma misma. Aquellas madres que son creyentes, está este pasaje en 2 Timoteo 3:15. Dice la palabra de Dios que Loida, quien fue la madre de Timoteo, y la abuela Eunice, tanto la madre y la abuela, dice acá que entrenaron a su nieto Timoteo. 2 Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Una madre protege, sí, en lo físico, pero también debe proteger en lo espiritual, dándole lo que el niño necesita para esa protección. Primeramente es las Escrituras, la palabra de Dios. Debe ser entrenado desde muy pequeño. Esta palabra, y que desde la niñez, esa palabra niñez significa aún dentro del vientre de la mamá.
Y uno dice, ¿cómo voy a entrenar a mi hijo dentro del vientre? Bueno, léanle a sus niños la palabra del Señor. Se sabe, algunos estudiosos dicen que si uno pone música a las plantas, música agradable, suave, las plantas crecen con vitalidad. Pero han comprobado, si ponen música estridente, música esa de rock y bien pesado, se han secado. Y lo mismo pasa en el vientre de la mamá que está el bebecito, leerle las escrituras. ¿Cuánto más después? La palabra de Dios dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan ser sabio para la salvación. Oh madre, protege a tu hijo con la palabra de Dios para que tu hijo el día de mañana sea salvo. Eso es una gran protección, que tu hijo vaya al cielo y que pueda conocer allí al Salvador de su alma. Bueno, seguimos adelante, y una madre de fe también es una madre con sabiduría. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y vemos cómo estos padres, dice allí en el versículo 3 de Éxodo 2:3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. O sea, tomó una arquilla, y esto sería como un arca en miniatura. ¿Se acuerdan allá el arca de Noé? Dios le diseñó allí cómo tenía que ser el arca a Noé, y dice que le puso asfalto y brea, o sea, para que no entre el agua. En definitiva, vemos acá la sabiduría, pero conjuntamente, como vamos a ver, Dios estaba dirigiendo la mente de estos padres. Sabemos que este niño ya no podía estar más. Bueno, los niños, algunos niños duermen prácticamente los 3 meses primeros, ¿no? Pero después este niño ya no podía estar más allí. Pero vemos esa sabiduría que Dios le dio a esta madre, esa sabiduría que viene por la fe en el Señor. Sin duda, aquellas madres sabias son aquellas madres que temen al Señor, pues dice las Escrituras que la sabiduría de Dios está en ese temor a Dios. Pero vemos también una madre que entrega a sus hijos a Dios. Y me imagino esta madre que soltó a su niñito en las aguas de ese río Nilo. Impresionante, ¿no? Ver tal vez a esta madre que soltaba a su niño, es porque ha confiado en el Señor, en el cuidado de Él. Pero ¿cómo viene esa confianza de entregar a nuestros hijos a Dios? Entregar a nuestros hijos a este mundo que es cada vez más terrible, invivible. ¿Cómo tener esa confianza? Bueno, la palabra de Dios nos dice allí en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instrúyele en la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que es inspirada por Él y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, la palabra de Dios va a ir formándole en su vida, y Dios va a darte esa confianza, esa paz. Por supuesto, hay cosas que ya un padre y una madre no puede ya cuando sus hijos han crecido, ¿no es cierto? Pero para tener esa paz de entregarle al Señor, instruye a tu hijo. Y después tu hijo te va a dar esa paz y ese descanso para tú entregarles
en las manos de Él. Bueno, ahora miremos la segunda parte, cómo Dios fue obrando, o sea, Dios no estaba oculto en ese valor, en esa sabiduría que tenía esta madre. En todo lo que vemos en esta madre, Dios estuvo obrando conjuntamente con ella. La fe de ella, no dije esto, ¿no? Pero la palabra Jocabet significa honrar a Dios o glorificar a Dios. Y vamos a ver que esta mujer honró a Dios con su fe, glorificó a Dios con su fe, pero vamos a ver que Dios fue obrando a la misma par. Dios no estaba oculto de Jocabet. Me hace acordar en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 27, si el pastor Arnaldo me puede leer, por favor. Y aconteció a mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Elías se estaba burlando de esos profetas falsos que oraban y clamaban a su dios Baal para que le responda. Y no le respondía. Dice que estuvieron desde la mañana hasta la tarde y después hasta que empezaron a cortarse con cuchillos su cuerpo a ver si allí le respondía. Y Elías le decía: bueno, capaz está de camino, dice, está ocupado, capaz está durmiendo y hay que despertarle, capaz está trabajando. Dios no es así. Dios está en control, Dios dirige. Y eso es la providencia. La providencia viene de una palabra pro, es ante, y videncia, visión. O sea que Dios tiene visión de todo. Él controla, Él dirige cada movimiento en esta vida, en el universo, en nuestras vidas. Él lo está controlando. Y vamos a ver que esa providencia de Dios en la vida de esta mujer, de esta familia, fue permisiva. O sea, Dios permitió que ellos viviesen esta situación. Dios permite. No es que Dios consiente. Esa es otra cosa. No es que consiente las guerras, no es que consiente el pecado, no es que consiente la maldad, no es que consiente la crueldad de mucha gente. Dios lo permite. La palabra de Dios dice en Romanos 1:24, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El hombre, el mundo, cuando no le tiene en cuenta a Dios, el mundo entra en cosas perversas. Y eso es lo que estaba pasando allí en Egipto. Ese rey malvado estaba matando a esos niños, pero Dios tenía control. Después Dios va a someter a esos soberbios y orgullosos. ¿Entienden? Ellos estaban viviendo en una circunstancia, sí, pero Dios tenía un plan con ese pueblo para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero también está la providencia de Dios, que es preventiva. ¿Qué significa eso? Que Dios usa a los padres, las leyes, las costumbres, la opinión pública, y en la vida de sus hijos usa la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la conciencia misma del Hijo de Dios o las oraciones. Esa es la providencia preventiva. Dios está cuidándonos a través de algunas personas, en este caso los padres. Los padres estaban cuidando de este bebito, pero era Dios quien estaba controlando toda esta situación. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos habla que estos padres cuidaron de este bebito por estos 3 meses, pero sin duda Dios estaba allí. La mano de Dios estaba en cada circunstancia. Dice allí que en el versículo 4, esta providencia de Dios preventiva, dice: y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver
lo que sucedería. Estaba vigilante allí lo que iba a pasar, pero en realidad Dios estaba allí. La Biblia dice que no cae ni un pajarillo que Dios no lo sepa. La Biblia dice que todos nuestros cabellos están contados. Dios conoce el número de cada estrella que hay en el universo, cada animal que hay en esta tierra. Entonces, en cada circunstancia, Dios está vigilante, Dios está allí y ciertamente Dios premiará a aquellos que confían en Él. Pero también la providencia de Dios es directiva. Las acciones Dios las dirige, guiando los caminos de los hombres, pero aún fuera del conocimiento de tal guía. O sea, Dios dirige a los hombres lo que ellos hacen. Como dijimos, Él no dirige la maldad, pero Él dirige, porque Él tiene un plan. Y fíjense en el versículo 5, dice, en el momento que Jocabed pone a su bebé allí en el agua, ¿qué es lo que pasa? En el versículo 5, y la hija de Faraón bajó. ¿Coincidencia? No. Tienen que poner allí en su Biblia, otra vez si quieren subrayarla, una P de providencia. ¿Quién puso allí en esa circunstancia, en el mismo momento que esa arquilla entra en el agua? La hija de Faraón, nada menos. La hija de aquel malvado que mandó a matar a todos esos niños. ¿Cómo se burla Dios de los arrogantes? En el Salmo 76:10 dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Cuando el hombre tiene ira, le está alabando a Dios. Aún Dios usa al perverso, al malvado, con sus fines. Dios tiene un plan determinado. Y acá vemos cómo esa hija viene allí de Faraón en el mismo momento y se coloca en ese lugar el plan de Dios. Y en el versículo 6, fíjense lo que dice, al abrirla vio al niño y aquí el niño lloraba. Tal vez Dios le dio un pinchazo allá a Moisés, ¿no? Y en ese momento Moisés que llora, allí aparece el corazón materno de una mujer y se conduele y aprecia a ese niño, nada menos que la hija de Faraón. Pero esto es la providencia directiva. Dios está dirigiendo, Dios está controlando cada circunstancia. Dios los ha traído a ustedes hasta aquí, en este momento, no porque sea el Día de la Madre, porque Dios lo quiso. Hay hombres que están acá, pero Dios lo quiso para este momento, con un propósito. Por supuesto, los propósitos de Dios para con el hombre siempre son para que le conozcan, para que vengan ante Él, para que vengan a la salvación que es en el Señor Jesucristo. No hay casualidad, no es por equivocación, no es por error, no es porque alguien me haya traído o el otro. Es Dios quien nos busca, quien nos llama. Dios que quiere tener un encuentro con nosotros y Dios quien está moviendo cada circunstancia. En Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, y escuchen bien esto, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Estos malvados, estos perversos, como Pilato, como Herodes y como los gentiles y aún el pueblo de Israel que estuvieron allí gritando, crucifícale, crucifícale, todo estaba bajo la mano de Dios y el consejo de Dios, que Dios de antemano lo había determinado. Dios controla.
Dios dirige las cosas, las circunstancias. Como dijimos, para que los hombres vengan a Dios, para que los hombres se humillen delante de Dios, para que los hombres puedan ver, esto es la mano de Dios obrando. También el cuarto, la providencia de Dios es determinativa. O sea, Dios decide y ejecuta todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Él ejecuta, Él hace las cosas como Él quiere. Versículo 7 de Éxodo capítulo 2 dice: entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe el niño? Providencia, esa niña estaba allí. ¿Quién la puso allí? Dios la puso allí, en ese momento. Esta niña tal vez tenía de 7 a 12 años, y allí en ese momento dice esta expresión. Pero Dios le guió. Pongan otra vez una P de providencia. Dios guió aún las palabras de esta niña. La Biblia dice: aún antes que esté la palabra en mi boca, tú la sabes toda. ¿A dónde huiré de tu presencia? No hay lugar donde no esté el ojo de Dios. No hay lugar donde Dios no dirija. Bueno, esta mujer era una mujer que temía al Señor, pero fíjense en el versículo 8 y 9. Si alguien me puede leer, Éxodo capítulo 2, versículo 8 y 9. La hija de Faraón respondió: ven. Entonces fueron ante ella, y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a ese niño y críamelo, yo se lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Llévate a este niño y críamelo, ¿y yo qué? Te voy a pagar. Y la mujer, ¿qué mujer fue? ¿Quién fue quien tomó? La misma madre. ¿Coincidencia? Pongo una P. Providencia. Providencia. Dios dirigiendo. Mi fe puede ser sencilla, pero ¿cuánto vale para Dios? Dice allí Hebreos 11:6, como leímos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que creáis, dice, es galardonador de los que le buscan. Galardonador significa Dios va a premiar, Dios va a honrar, Dios va a bendecir esa fe. No va a quedar sin premio, sin galardón. Eso fue lo que pasó con esta mujer. Ella confió, Dios acompañó. ¿Pudo haber hecho esa arquilla? Dios la dirigió. ¿Pudo haber colocado esa arquilla allí? Dios estaba allí. Dios dirigió que esa hermanita estuviese allí, que hablase en ese momento, que esa mujer estuviese, que ese niño gritara de llanto. La providencia. ¿No es asombrosa la providencia? ¿No es asombroso nuestro Dios? Guiando cada circunstancia de nuestra vida. Humanamente siempre vamos a decir, ¿no? Es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios le dijo a Abraham, cuando Sara se rió, Sara tenía 90 años. Al año Sara tuvo un hijo. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Dios le dijo allí a Abraham. También le dijo a María, cuando tuvo en su vientre al Señor Jesucristo, el ángel le dijo: Abraham, ¿hay algo imposible para Dios? La providencia de Dios es asombrosa. Ese hombre, Faraón, que odiaba tanto al pueblo de Israel, en destruirlo, la providencia de Dios trajo a un hebreo para que sea hijastro de su hija. Increíble. Pero la mano de Dios lo hace. Jocabed fue premiada doblemente, cuidó al hijo y fue y recibió un salario. Moisés estuvo allí en el palacio del rey para ser criado con todos los honores que tienen un príncipe.
Y uno diría, ¿no? ¿Fue contaminado Moisés con todo lo que aprendió? Porque allí aprendió filosofías, ciencia. Los egipcios eran muy doctos en esto. Y él aprendió todo el conocimiento de los egipcios, pero olvidó la fe de su nación. ¿Olvidó la fe de los judíos? No. ¿Quién le enseñó que él pertenecía al pueblo de Dios? Fíjese en Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él rehusó, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés negó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Escogió ser maltratado. No quiso saber nada de los placeres y de los deleites, de los tesoros de los egipcios. Él tenía puesto su mirada, dice, ¿en quién? El vituperio de Cristo. Él tenía esa visión del Mesías, de lo que iba a pasar el Mesías. Bueno, ahora me pregunto, ¿quién le enseñó esto? ¿De dónde él sabía esto? En ese tiempo que estuvo con su madre, no sé, 2, 3, 4, 5 años, su madre le enseñó. Como dice las Escrituras allá en Deuteronomio, que cuando te levantes en el camino y cuando te acuestes, debes enseñarle la palabra del Señor. En cada oportunidad, darle la enseñanza del Señor. Y esto todavía no está perdido para aquellas abuelas, Agarra a tu nieto. O para aquellas madres que todavía tienen sus hijos grandes. ¿Hasta cuándo es tu hijo? ¿Cuándo se terminará esa unión entre tu hijo y tú? Nunca, por supuesto, si se casan, allí pero sigue dándole ese consejo de madre, esa ayuda. Por eso la providencia es tan asombrosa, tan admirable. Dice la palabra de Dios en el versículo 2:10, cuando el niño creció, ella le llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Aunque esa madre adoptiva puso todo el nombre que sea, nunca pudo tener el corazón de ese niño, porque ese corazón estaba allí, con la fe de su madre, admirando a su madre. Qué hermoso lo que Dios nos enseña acá, ¿no? Cómo Dios dirige aún a aquellos malvados para ser humillados delante de Dios. Pero, como dijimos, cada conducción es para que vengan a los pies del Señor Jesucristo. Si hay alguna madre o algún padre en este día, alguna persona que todavía no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador personal, la Biblia nos dice cómo ser esa mujer de fe o ese hombre de fe. La Biblia nos dice que Cristo vino a esta tierra. Fíjense lo más hermoso de ese amor de Dios, que Dios dejó su gloria en los cielos, dejó su trono para venir a esta tierra. Él fue herido, dice, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, para que el ser humano pueda tener paz en su corazón. Él recibió el castigo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y la Biblia nos dice que todo aquel que
viene al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Esto es la salvación del alma. Querida mamá, feliz día. Me alegro mucho de tenerlas aquí con nosotros. Gracias a Dios por sus vidas. Ustedes son esas mujeres de valor. Sé quiénes son ustedes. Mujeres de temor de Dios, que honran a Dios en sus vidas. Sé que Dios no las ha dejado. Dios ha guiado su fe, su temor, su coraje, su sabiduría que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque Dios ha acompañado y ha honrado. Y amén, siga honrando y dando gloria a Dios sus vidas. Y que puedan ver a sus hijos caminando en los caminos de Dios. Que esos hijos sean todos entregados. Sus nietos puedan ellos también tener la misma fe de sus abuelos.